darles la bienvenida. Muy buena semana, deseándoles a cada uno de ustedes. Bueno, antes que nada vamos a hacer una tefila, vamos a invitar al Santo de Israel a este lugar y espero que ustedes me acompañen con esta tefila. Santo Rey de Israel, Akadosh Baruj Hu, te damos la gloria, la honra y el honor, Akadosh Baruj Hu. Gracias por tus grandezas, tus magnificencias, gracias por tus misbot. Seas tú el invitado especial en medio de nosotros, que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, que tú nos des sabiduría y entendimiento en cada una de estas clases, que estas cosas sean grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón con más fuerza cada vez, que tú nos bendigas a través de este idioma sagrado para poder aprender de tus palabras, Adonai. Gracias nuevamente y te pedimos que nos acompañes en este estudio. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí estamos listos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con esto que hemos visto de los sufijos. La clase pasada vimos el primer posesivo, ¿verdad? Que era el posesivo de lo que es mío, cómo se usa cuando va al final, se usa una estructura al final de una palabra para indicar que eso es mío. Entonces, de la misma manera vamos a ver cuando eso es tuyo, ¿listos? Entonces, para estos casos, lo que vamos a ver, vamos a empezar por el pronombre. El pronombre el caso de tú, el caso de decir tú o decir a ti o sí, más que todo para decir tú, en el tipo femenino es et, como lo vimos en alguna clase, y el tú masculino es ata, ¿verdad? En ese sentido, vamos a tener dos sufijos en este tipo de pronombre, ¿cierto? Porque uno es femenino y el otro es masculino. Entonces, el femenino va a terminar con una have. Sabemos que si va al final es have sofit, pero va a llevar una sheva. Se va a sonar, ¿cierto? Digamos así, como esa J al final. Y si es masculino, terminará ha. ¿Listos? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Como siempre hemos visto la estructura básica con este sustantivo que es caballo. Y para decir tu caballo, susha, susha, perdón. Acá falta, por ejemplo, una sheva, susha, ¿listos? Entonces, en general, antes de la have con nakametz, que es el posesivo masculino, en general llevará una sheva. No es una regla general, pero es más que todo lo que se va a presentar. Y esto significa tu caballo, ¿listo? A través de una preposición, como es camo, que es la preposición como, entonces camoja será como tú, ¿listos? Camoja. Y a través de un verbo, el verbo trabajar, melaja, melaja, ¿listo? Aquí hay que hacer una buena pronunciación de esta doble haf para que se entienda que se está hablando. Por ejemplo, en este caso se está diciendo y te trabajó, ¿listo? Como trabajó. O sea, esta acción está haciendo efecto sobre esta persona, ¿cierto? Trabajar, entonces, y te trabajó a ti. O, no podríamos decir que a ti, sino y trabajó y te trabajó. Es la mejor traducción, ¿listos? Bien. Bueno, vamos a seguir con otros ejemplos para entender un poquito más sobre la segunda persona en posesivo, ¿no? Sabemos que la segunda persona en posesivo es esta, el tú femenino y tú masculino. Entonces vamos a ver unos ejemplos adicionales. Se puede ver a través de los prefijos, ¿cierto? Unir prefijos con un sufijo y crearemos una nueva palabra solamente uniendo un prefijo y un sufijo. El prefijo de la bet sabemos que es en, y el prefijo de la lamet es para. Entonces, en ese caso, al decir beja, diremos en ti. O baj será
en ti, pero en su forma femenina. ¿Listo? De igual manera acá, leja será para ti en su forma masculina, o laj será para ti en su forma femenina, ¿cierto? Bien. Entonces, nuevamente recordar que podemos usar estos pronombres con cualquiera de los sufijos, estos prefijos, perdón, con cualquiera de los sufijos que vamos a ver en esta y las siguientes clases. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a retomar lo que habíamos visto sobre las preposiciones, ¿cierto? Entonces, tenemos la preposición et, que significa a, pero para decir a ti será otja. ¿Listo? O, por ejemplo, si fuera en femenino, obviamente cambiaremos la kametz por una sheva, o tej, ¿listo? Y se mantendría acá la pronunciación con la T, o tej, ¿listo? Solamente que al final sonará esa J sola, ¿listos? Entonces, tenemos la palabra min, que es de, y para decir de ti, entonces, habíamos visto en la clase pasada que en esta palabra específicamente se dobla la mem, ¿listo? Entonces, por eso aquí queda mi, mej, mi, mej. Este es el de ti en su forma femenina porque, como vemos, termina la haf con una sheva. O mi meja, también si fuera en su sentido masculino, ¿cierto? Terminaría con una kametz, mi meja. ¿Listo? Perdón, More, una pregunta. ¿Por qué en la primera a ti, es que tengo esa duda, tú pronunciaste o teja? No. Oteja, sí. Sí, sería a ti, ¿verdad? Porque aquí esta tab viene con su seré. Ah, es una serie. Ok, Sí, listo. esto es una seré. Ok. Listo. Listo. La siguiente palabra es esta al, significa sobre, y dependiendo del contexto podrá significar contra. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí vemos que se agrega una iod en medio de la preposición y el sufijo. Aleja. ¿Listo? Recordemos que esta iod no se pronuncia. ¿Listo? Porque antes viene una segunda. Aleja. Entonces será contra ti. O también, si fuera femenino, alej. Alej. Entonces, si fuera contra ti en su forma femenina, alej. Terminaría aquí con la sheva como está en esta palabra anterior. Y también la última preposición que también vamos a conocer es la palabra vein, ¿cierto? Entonces, nuevamente, este es otro caso en el que la iod no se pronuncia. Hemos visto porque antes viene acompañada de una sere. Esto de hecho es una nekudot porque es una e alargada. Al agregar el sufijo será beneja, ¿listo? Beneja, que será en medio de ti. Esta palabra significa en medio de, ¿cierto? En medio de. Y ahí con el sufijo será en medio de ti. Si fuera en femenino, entonces será benej, en medio de ti. Significa lo mismo, pero sabremos que es en su sentido femenino o masculino, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Unos últimos ejemplos es la palabra fuerza, as. Ya esto es a través de algunos sustantivos. Bueno, aquí también vuelve y se repite esta palabra. Pero a través de algunos sustantivos tenemos la palabra as, que es fuerza. Y al agregarle este sufijo, asja, ¿listo? Asja, tu fuerza, ¿listo? Y si fuera en su forma femenina, aquí esta nos llevaría yo hacia una sere, asej, asej, ¿listo? A través de la palabra mano, yat, palabra mano, entonces será yatja, yatja, ¿listo? Tu mano. En su forma femenina nuevamente, yadej, yadej. Aquí cambiamos esta sheva por una sere, yadej, ¿listo? Y seguimos con la última palabra que vamos a aprender a través de este sufijo, que es la palabra oyeb. ¿Listo? ¿Qué significa enemigo?
con el sufijo oiveja, oiveja. ¿Listo? Recordemos acá está yod, no suena porque está antes un segol. Oiveja. ¿Listo? Tus enemigos. Y si fuera en su forma femenina, oivej. ¿Listo? Tus enemigos. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? El posesivo de segunda persona, femenino y masculino. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No, More. Listo, Yo bueno. sí, More, perdóneme. Buenos días. Lo que sucede es que estoy viendo que en tu fuerza, bueno, como usted nos dijo, hay no sé, el segol, perdón, un sheba, porque es masculino en tu fuerza, en la penúltima palabra. Sí. Bueno, la segunda. Y después viene ya el masculino. En el siguiente, tu mano también viene así, pero en tus enemigos ya viene el yod. ¿Qué representa la yod de tus enemigos? ¿O por qué no Bueno, viene ahí caso, sí, en con el caso, sheba? Este está convirtiendo esta palabra en plural, enemigo, porque acá dice enemigo y acá ya dice tus enemigos, ¿listo? Entonces en este caso ya convirtió esta yod que está antes del sufijo, ha convertido el sustantivo en plural. Es una de las funciones de esta yod, ¿vale? Por ejemplo, si estuviera aquí, serían tus fuerzas, ¿listo? O ceja, ¿sí? Podría ser aceja. De hecho, aquí quiero corregir la pronunciación de esta palabra y acá es osja. ¿Listo? ¿Alguien sabe por qué? Sí, More, porque tiene una sheba. Correcto. Antes de la sign hay una, perdón, en la sign hay una sheba. Quiere decir que cada vez que antes de, cuando hay un kametz y luego va una sheba, esta sonará como O. Entonces acá también va a cambiar el sonido, ¿no? Acá tenemos la palabra yad y acá yod ha. Yod ha. ¿Listo? Entonces recordar estas reglas que hemos visto de la pronunciación. ¿Ven? Esta yod entonces ha convertido este sustantivo en plural. ¿Listos? Hay unas excepciones, ¿no? Hay unas excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos. Venga, a ver si están. No, aquí todavía no tenemos alguna. Pero vamos a ver a continuación que, por ejemplo, hay algunas preposiciones a las que le agregan la iod. Ah, por ejemplo, esta, que sí está. Aleja, aleja. ¿Listo? Acá está la iod. Pero esto no quiere decir que esta preposición esté en plural, sino que simplemente esto es lo que sucede cuando se le agrega un sufijo a esta preposición. ¿Listo? Porque contra no podremos ponerlo en plural. Contras, ¿sí? No existe tal traducción, ¿vale? Pues se podría decir contra ustedes, ¿no? Entonces, en vez de contra ti. No, porque ustedes tienen otra terminación acá. Porque eso es nosotros lo que estamos viendo acá es segunda persona, pero singular, que es tú. Claro. Y el ustedes es segunda persona en plural, que eso también lo vamos a ver cómo sería el sufijo, que realmente cambia. ¿Listo? Esa es la forma de decir ustedes. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Sí, disculpa, deja. Es que ahí donde pones tu fuerza, y dice el prefijo es bet, beja. Entonces no entiendo por qué ahí no dice beja, nada más viene la segol y la terminación ja. ¿Por qué no usan la bet? ¿La bet? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, no es que se usa la bet, no, o sea, me perdí ahí. ¿La bet? ¿Y para qué usarías la bet? Porque arriba dice beja. ¿Acá arriba? Sí. Ah, no, pero esto es para hacer solamente este significado, en ti. Sí, pero esto es una palabra diferente. Ya. Sí, estos prefijos son solamente para qué pasa cuando yo uno un prefijo y un sufijo. Se crea esta palabra o esta pequeña frase, en ti. ¿Listo? Pero esto ya es otra estructura, ¿listo? Es simplemente cómo le agregamos el sufijo a este sustantivo, a esta palabra. ¿Listo? Ya.
¿Listo? Ok. Por eso sería solamente el ja. Ese Ajá. sería. Bueno, Ok, ahora sí, gracias. listo. Vamos a continuar. Sí. De la misma palabra de tus enemigos, entonces no solamente se le tiene que agregar la yod cuando es plural, sino también se le tiene que agregar el segol a la No, o no siempre solamente va a ser esa la partir. regla general. Puede ser otro necudot. Pero en general, si es un sustantivo, la iod va a indicar que el sustantivo va a ser en plural. Pero esto, por ejemplo, no sucede con las preposiciones. ¿Sí? Porque las preposiciones no se pueden poner en plural. Solamente que esto sucede con una regla más bien gramatical. Esto ya es la ortografía, digamos así, de la palabra. No, Escrito. sí, pero Esto, en contra ti, tenía pataj, y se le cambió también, por eso me dio curiosidad, porque se le cambió a segol, igual que en tus enemigos se le cambió a segol. sí, puede pasar, pero no es una regla general, ¿listo? Por Ok, eso digo, muy bien. puede presentarse, pero no siempre va a ser con la segunda, ¿listo? Sí, muchas gracias, More. Listo. More, ¿Sí? ¿Helen? ¿tú explicaste cuándo usaban las vocales o nada más estás dando ejemplos? No, simplemente vamos a hacer ejemplos porque lo que hemos dicho, o sea, por ejemplo, aquí ya aprendimos dos sufijos, que es lo importante, más o menos cómo se usan, ¿listo? Y damos algunos ejemplos, por ejemplo, cómo afecta en sustantivos, en preposiciones y en verbos. ¿Listo? Pero todavía no vamos a entrar en el tema de las vocales, cómo cambian y todo esto. ¿Listo? Eso va a ser el tema de otra clase. Perfecto. Listo. Vamos a continuar con el siguiente sufijo, que es el sufijo para la tercera persona singular masculino, o sea, para él. ¿Listo? Esa es la tercera persona singular masculina, él. Y debido a que estamos viendo los sufijos posesivos, será para decir suyo, ¿listo? Para decir la palabra suyo. En este posesivo, vamos a ver que hay 4 casos en los que el sufijo indica que es suyo. Entonces, uno de ellos es un abab con un jolem malé le llaman a este, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos su caballo, su so, ¿listo? La palabra su so, su caballo. Pero esta no es la única. Hay más estructuras para formar un sufijo posesivo de la tercera persona masculina. Entonces, por ejemplo, está la palabra bab al final, solita. Y en general viene acompañada antes de una iot, como está acá. Entonces, por ejemplo, en la palabra hermano, esa es la palabra hermano, ajib, será su hermano, ajib, ¿listo? Ajib. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos esta también es una preposición, la palabra quemó, que es como, acá está mal traducido, es como él, realmente es como él, quemó, ¿listo? La terminación u, ¿listo? Porque esta, por ejemplo, está muy asociada al pronombre. ¿Recuerdan el pronombre de la tercera persona posesivo, no posesivo, sino la tercera persona, masculino es u, ¿cierto? Y por eso mismo, entonces cuando estaba al final, entonces dirá como él. ¿Listo? Aquí la traducción debo cambiarla, es como él. Entonces, y la última estructura, que es un sufijo cuando va al final y significa de suyo, entonces será la terminación nu. Y esta vamos a ver que tiene que tener el dagesh en la nun y tiene que ser un sure, ¿viste? Nun. Por ejemplo, tenemos otra preposición que es la preposición min. Min es de. Ya hemos aprendido que en esta preposición se dobla la mem. Mi menú significará de él. Pero es muy importante este dagesh. Si no tuviera este dagesh, sería el posesivo de la primera persona en plural, que es nosotros. ¿Listo? Por eso es tan importante este dagesh. Si tiene el dagesh, quiere decir que es de la tercera persona. Si no, es de la primera persona en plural. ¿Listo? Entonces, este es más poco frecuente
De hecho, esta palabra min es muy repetida digamos, en la lectura hebrea, en las conversaciones, pero esta estructura al final se va a presentar muy pocas veces. Hay que conocer las cuatro porque esas se van a presentar en la lectura, en los diferentes textos de la Torá, ¿listo? Y de la Tanaj. Entonces, bien, vamos a ver cómo suceden algunos verbos, ¿listo? En algunos verbos vamos a ver, por ejemplo, tenemos el verbo asá, que es el verbo hacer, pero está en pasado, ¿no? Hizo. Y al agregarle el posesivo, entonces asaú lo hizo, ¿listo? Entonces, aquí en este caso estamos usando este sufijo, ¿cierto? Asaú lo hizo. O hizo a él, ¿cierto? Porque dependiendo del contexto va a poder significar que lo hizo, que él es el que lo hace, o se lo hicieron a él, ¿listo? Esto también se puede reconocer por unas estructuras especiales que están en los verbos. Unas estructuras que vamos a ver luego, para saber si dice lo hizo o se lo hicieron a él, ¿listo? Entonces, eso dependerá de cómo están estructuradas las nekudot, ¿listo? Pero eso lo aprenderemos después. Bien, tenemos otro verbo, natán, que es el verbo dar, y al agregarle en este caso el sufijo solamente la vav, el primero, entonces tenemos netanó, ¿listo? Netanó, dio a él o dio él. Entonces es lo que decimos. Hay que identificar cuándo está diciendo que el verbo le está haciendo efecto a él o él es el que está haciendo el verbo, ¿cierto? Entonces las estructuras, como les digo, no se preocupen ahora por esto, lo vamos a ver luego, porque el tema de los verbos es un tema un poco más avanzado. Bien. Simplemente que hay que ver y conocer qué es lo que está sucediendo cuando le agrego un sufijo de estos a un verbo. Obviamente no es como sudió, no es un posesivo, sino que está diciendo quién o a quién le afecta el verbo. Esto es lo que sucede en los verbos. Bien. Vamos a ver entonces lo mismo, vamos a ver cómo se pueden combinar los prefijos con los sufijos. Entonces tenemos la palabra bo. En esta estructura solamente tenemos una sola estructura para la tercera persona masculino, porque como vimos en la segunda persona, vimos el femenino y el masculino. En esta ocasión, como este es un poquito más denso, solamente estamos viendo su forma masculina. Bo, en él, o lo, para él. No se debe confundir con la otra palabra lo, que significa no. ¿Listo? La palabra lo, que es no, es con una alef. Y por último vamos a ver las preposiciones. Bueno, las preposiciones, y vamos a usar algunos sufijos, algunos sustantivos. Y con las preposiciones ya vimos esta, ¿no? Que significa significa a. Entonces para a él será oto. Oto. Esta ya la vimos hace un momento. Min, que es de. Y acá será mi, me, no. Entonces aquí falta una nekudot, ¿no? Una segol. Mi menú. Entonces será de él. Esta es la estructura que le agregamos el nu. Acá solo agregamos la vav. ¿Bien? Y esta que es en medio de ben, no. En medio de él, no. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver unos ejemplos adicionales con sustantivos. Aquí hemos querido usar varios ejemplos de las preposiciones. En todos estos temas que hemos visto en los sufijos, hemos visto estos mismos prefijos para que ustedes se los aprendan. ¿Listo? Entonces los hemos repetido ya varias veces para que se los vayan aprendiendo. Y adicional, pues ver cómo ellos juegan con todos los sufijos. Bien, entonces, para que ustedes conozcan estas preposiciones y vean cómo juegan con los diferentes sufijos, ¿vale?
Eso es muy importante para que ustedes empiecen, digamos, ya si ustedes el día de mañana quieren escribir oraciones, puedan usar estas preposiciones. A veces a veces, digamos, no podemos crear frases y oraciones porque las preposiciones sirven para conectar o para ampliar mensajes, ¿cierto? Y nosotros siempre usamos estos conectores entre diferentes sustantivos o con los verbos, y si no los conociéramos no podríamos hacer frases. Entonces, por eso son muy importantes. ¿Listo? Y estos, pues, son otros sustantivos para que ustedes también agreguen al léxico que vamos aprendiendo. Y parte solamente, no se trata solamente de conocer las estructuras, sino también de conocer nuevas palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra lev, que es corazón, y para decir el corazón de él, que también lo podemos traducir como su corazón, entonces será libo. ¿Bien? Esta es la palabra padre, ab. Su padre será abib. Abib. ¿Listo? Su padre. La palabra rosh, que es cabeza. Rosho, su cabeza, o la cabeza de él, también podemos traducir. Y esta min significa especie, es una palabra parecida y a veces se confunde con ben, no sé, a veces se confunden porque son muy parecidas, pero esta empieza con men y esta empieza con ben. Entonces ya ahí podemos ver la diferencia. Min, mineu, ¿no? Entonces aquí también hace falta una nekudot, es con una seré, ¿listo? Mineu, ¿listo? Su especie, ¿cierto? En el libro de Bereshit se usa mucho, dice que creó, digamos, árboles según su especie, o creó seres de la tierra según su especie, y esta es la palabra que se usa ahí, mineu, ¿bien? Entonces, ya con esto concluimos nuestra clase del día de hoy, conociendo dos posesivos más, el posesivo de la segunda persona singular masculino y femenino, que es el que está acá, a través del pronombre at, que es el femenino, y el pronombre ata, pero estos son los cambios que van a suceder en estos dos. Si es femenino será j, y si es masculino será ja. Y vimos que en el caso del posesivo, para el caso suyo de él, entonces serán estas cuatro estructuras. O una bab al final, como una u o como un nu. ¿Listo? Listo. Entonces, de aquí en adelante se trata de practicar, seguir practicando, hacer mucha lectura de los Teilim, pueden hacer lecturas de los Salmos, y esa es la invitación, que sigamos ensayando y practicando, ¿vale? Vamos a identificar todas estas cosas en la lectura hebrea, ¿bueno? Profesor, una consultita. ¿Sí, Ricardo? Profesor, la palabra Natán, su significado es dar. Natán, sí. Ya, es el mismo significado que se le da a Natán, aquel personaje que amonestó a David. Ajá, sí. Se le da el mismo. Por ejemplo, hay muchos sustantivos y verbos que son asociados a nombres de personas, ¿sí? Por ejemplo, Yermiyahu es Elohim ordena, ¿cierto? Entonces es el verbo ordenar. Y así, como por ejemplo Yitzhak es Risa, el hijo de Abraham. Claro. Abraham es padre de naciones. Entonces viene del sustantivo ab, am, y ab y am. Am es pueblo y ab es padre. Entonces esa es la forma de dar un nombre en el contexto hebreo. Por ejemplo, Shmuel viene del verbo shema, del verbo lishmoach, que es escuchar. ¿Listo? Entonces, eso es como porque no es como que cada persona tiene una función, sino como un propósito. Gracias, profesor. Bien. Entonces, bueno, les deseo una excelente semana. Espero que podamos estudiar estos temas.
Ese es el Shalom. psicología. Gracias. No, hombre, todo bien.